Muy buenas y bienvenidos nuevamente a Mates y mucho más. En esta ocasión hablaremos acerca de un anime del cual su servidor se considera un fan. Así es, hablo de los yoyos. Y en esta ocasión hablaremos acerca de su relación con las sucesiones y los límites. Para darles contexto, en cierta parte de esta serie, específicamente en la sexta, aparece cierto personaje, el cual es este de aquí, el bebé verde, el cual tiene un poder, una habilidad. En este caso, el stand, que es la habilidad que tienen los personajes en esta serie. Su habilidad o stand es este personaje de aquí, el cual tiene un concepto bastante interesante. La habilidad de este stand consiste en que cada vez que nos acerquemos la mitad de la distancia que había entre el bebé y nosotros, nuestro tamaño se reducirá a la mitad. Podríamos deducir que como nuestro tamaño se va acortando cada vez a la mitad, entonces tendremos que dar probablemente el doble de pasos que daríamos si tuviéramos nuestro tamaño anterior. Tengamos por ejemplo este esquema, en el cual Yolin, que es uno de los personajes principales, intenta acercarse al bebé verde y están separados inicialmente una distancia d y Yolin tiene inicialmente una altura h. Entonces cuando Yolin intenta acercarse la mitad de la distancia que había entre ellos, es decir, de medios, su altura, que era h, se reducirá a la mitad, h medios, siendo este el primer intervalo o el primer espacio que ha recorrido. Esto es de medios, ya que es la mitad de d. Entonces se va a intentar acercar la mitad de medios, que serían de cuartos. Cuando se acerque de cuartos, su altura, que era h medios, se reducirá nuevamente a la mitad, es decir, la mitad de h medios serían h cuartos, siendo este el segundo intervalo, y así sucesivamente, hasta que haya recorrido n intervalos y logre alcanzar al bebé verde. Analizaremos lo que pasa con las distancias recorridas y con la altura de Yolin cada que se intenta acercar al bebé. Supongamos que hay n intervalos, no conocemos la cantidad de intervalos. Entonces la distancia que tiene que recorrer Yolin será primero de medios, segundo de cuartos en el segundo intervalo, y en el tercer intervalo ¿cómo será? Nuevamente la mitad, que serían de octavos, y en el cuarto intervalo la mitad de eso, de 16avos, y así sucesivamente hasta ¿cuándo? Hasta d entre 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? Porque si se dan cuenta estas son potencias de 2, ¿verdad? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Si estamos en el primer intervalo es 2 a la 1, en el segundo intervalo 2 a la 2, en el tercer intervalo 2 a la 3 y así. Entonces si estamos en el enésimo intervalo será 2 a la n. Esta suma de aquí se puede representar con notación sigma de esta forma, la cual significa sumatoria desde el intervalo 1 hasta el intervalo n de los números que tienen esta forma, de entre 2n, es decir, el término enésimo de esta sucesión. Podemos ver que aquí hay un patrón. Si a d medios lo multiplico por un medio, se convierte en d cuartos. Si a d cuartos lo multiplico por un medio, se convierte en d octavos. Si a d octavo lo multiplico por un medio, se convierte en d 16avos. Y así sucesivamente. Entonces, con esto que estamos descubriendo, que es una progresión geométrica, pero como sus términos se van haciendo cada vez más pequeños, sería una progresión geométrica decreciente, cuya razón entre sus términos sería un medio, porque por eso hay que multiplicar a un término para que se vuelva el siguiente. Este dato nos servirá muchísimo para llegar a un resultado posterior. Analizaremos ahora si n, es decir, la cantidad de intervalos, la cantidad de distancias que tiene que recorrer Yolin para llegar al bebé verde, es muy grande. Cuando yo digo algo muy grande me refiero a un número no 20, no 100, no 1000, no 1.000.000. Probablemente será un número que ni siquiera imaginamos, pero es muy grande. Entonces estamos en una situación donde podríamos decir que si n es un número muy grande, entonces n tiende, es decir, se acerca hacia el infinito. Diríamos entonces que si queremos analizar esta sumatoria, cuando n se acerque al infinito, lo plantearíamos como límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Como mencionamos, era una progresión geométrica decreciente, y existe una fórmula para sumar progresiones geométricas, independientemente si son crecientes o decrecientes, la cual es esta de aquí. Entonces, en vez de colocar esto de aquí, colocaremos la fórmula para sumar este tipo de progresiones o sucesiones. T1 representa el primer término de la sucesión, R representa la razón, N el número de términos, que en este caso serían igual al número de intervalos. Por lo tanto, reemplazamos. Término 1 sería la primera distancia, que sería de medios, por R, que sería la razón, un medio, elevado a N. N está tendiendo a infinito, por lo tanto podríamos colocar simbólicamente que el valor de n es cercano al infinito. Menos 1 dividido entre la razón, que sería un medio, menos 1. De aquí tengo que si un medio lo elevo a infinito, ¿qué significa esto? Que estoy elevando un medio que equivale a 0,5 a un número que es muy grande. ¿Y qué significa elevar 0,5 a algo muy grande? Compruébalo con tu calculadora. Eleva 0,5 a 100.
te saldrá 0,000000 y así con muchos ceros hasta que llegues a un numerito por ahí diferente de 0. Elévalo, por ejemplo, 0,5 a 1000, te saldrá 0,00 con muchos más ceros y al final unos numeritos. Elévalo a 1.000.000, claro, eso no se va a poder, ¿no? Pero supongamos que lo hacemos, va a salir un número mucho más pequeño todavía. ¿Y a cuánto se aproximan esos números si tienen esta forma? 0,0000 y así con muchos ceros. Prácticamente esos números no valen nada, por lo que podríamos decir que 1/2 o 0,5 elevado a infinito se aproxima a 0. Efectuamos esta resta de aquí, 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Entonces 0 menos 1 me quedaría menos 1 multiplicado por d medios, o sea, menos d medios. Y abajo menos 1/2. Aquí se pueden simplificar estos dos y menos con menos se hace más y nos quedaría d entre 1, lo cual nos resulta d. Es decir, que Yolín tiene que recorrer infinitos intervalos cada vez más pequeños para recorrer esta distancia d que tenía el inicio. Es imposible que Yolín llegue a alcanzar al bebé verde. Analizaremos ahora lo que pasa con la altura. Si estamos en el caso en el que se dan una cantidad n de intervalos, entonces la altura de Yolín se comporta de esta manera. Primero habrá una altura h. Luego, como se reduce a la mitad por la habilidad del stand, sería h medios. Luego se reduce nuevamente a la mitad en el tercer intervalo a h cuartos. Y luego h octavos. Y luego h 16avos. Y así sucesivamente. Hasta un término cualquiera que va a tener esta forma. La altura inicial h dividida entre 2 a la n-1. Porque todos los números tienen esta forma. Pueden comprobarlo. Si estamos en el primer intervalo, sería 2 a la n es el número de intervalos. Sería 2 a la 1 menos 1. O sea, 2 a la 0, que equivale a 1. Y efectivamente, abajo está dividiendo el 1 en el primer intervalo. Si estamos en el segundo intervalo, sería 2 a la 2 menos 1. Lo cual sería 2 a la 1, o sea, 2. Y efectivamente, en el segundo intervalo está dividiendo 2. Y así con todos los términos. Están en una progresión geométrica también decreciente, ¿no? Porque h, para que se convierta en h medios, tengo que multiplicarlo por 1/2, aquí por 1/2, por 1/2, por 1/2 y así sucesivamente. De razón igualmente 1/2. Y ahora haremos el estudio de cuando n es un número muy grande de intervalos. Es decir, que haremos un límite cuando n tiende a infinito. La diferencia es que ahora no analizaremos una suma, sino analizaremos simplemente cómo se comporta la altura en cada intervalo. Entonces haremos el límite cuando n tiende a infinito de la forma que tienen las alturas, que sería esta de aquí, h entre 2 a la n-1. Aquí h sería una constante, ya que es una altura arbitraria cualquiera. Y el n lo reemplazamos, por así decirlo, por el infinito, ¿no? Sería 2 a la infinito menos 1. Infinito menos 1 no le afecta, sigue siendo infinito. Y 2 elevado a infinito, 2 elevado a un número muy grande, sigue siendo un número muy grande. Por lo tanto, podríamos decir que esto sale infinito. Y h es una constante, es decir, un valor fijo. Si dividimos un número, como por ejemplo puede ser 1.60 si hablamos de altura en metros, 1.70, 1.75, entre un número muy grande, veremos que esto se aproxima a 0, ¿no? Puedes hacer la prueba dividiendo 1.75 entre 1000, por ejemplo, te saldrá 0,0000 y algo así. Si intentas dividir 1.75 entre 1.000.000, te saldrá un número muchísimo más pequeño, es decir, esos números tienden a 0. Combinando entonces este resultado con este de aquí, podemos concluir que Yolín deberá recorrer infinitos intervalos cada vez más pequeños para poder alcanzar al bebé verde. Pero en el hipotético caso de que lo haga, la altura de Yolín tenderá a ser 0. Es decir, no le conviene seguir ese camino, ya que mientras más se acerque, su altura será más pequeña. Y cuando recorra una cantidad muy grande de intervalos, prácticamente habrá desaparecido. Eso será todo por el video de hoy. Espero se hayan comprendido los conceptos. E independientemente de si has visto o no la serie, quédate con este conocimiento, que es muy útil para entender diferentes fenómenos, o para hacer un video de YouTube mostrando tu lado más friki, tanto en matemáticas como en anime. Conmigo será hasta la próxima.